capítulo 4, por favor. Marcos capítulo 4. El viernes hablamos acerca de la primera parte de este mensaje, que se llama En la tormenta. Y vimos desde el versículo 35 en adelante cómo el Señor hablaba con sus discípulos y les decía: pasemos al otro lado. Hoy vamos a ver la segunda parte de todo esto, hermano, de este tema que se llama En la tormenta, y es la segunda parte de este mensaje. Si usted quiere más referencia, pues vaya al mensaje del viernes y ahí lo va a encontrar, pero le voy a dar los puntos claves porque siempre es necesario. Dice la palabra que el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Antes de que la barca entrara a navegar en el barco, el Señor les da una palabra y le dice: usted y yo vamos a pasar, usted y yo juntos vamos a ir al otro lado. El Señor no le dio detalles, no le dijo va a haber problemas en medio del camino, van a haber obstáculos, van a haber algunas cosas. No, Él le dijo: usted y yo vamos a pasar. Cuando ellos iniciaron el viaje, hermano, todo iba bien, porque hay cosas en la vida donde cuando se inician todo va bien. Cuando usted inicia un matrimonio, todo va bien. Cuando usted inicia en un nuevo trabajo, todo va bien. Cuando usted inicia algo, todo comienza suave, bonito, agradable. Pero es ahí cuando nos vamos entrando en ese viaje, en ese proceso, que comenzamos a ver que cuando vamos avanzando en él, nos encontramos con que de repente en esta historia se formó y se vino una tormenta muy fuerte, que al principio cualquiera hubiera dicho: ¿por qué no se fijaron antes lo que iba a llover, la tormenta que iba a venir? Pero a veces somos así. Cuando a veces nos encontramos con las dificultades en medio del camino, entonces cuestionamos a aquellos y decimos: ¿y por qué se fueron por ahí? ¿Por qué no se fueron por otro lado? ¿Por qué no tomaron en cuenta esto y lo otro? Pero a veces, hermano, la voluntad de Dios es enseñarnos en medio de los procesos difíciles de la vida cosas necesarias que usted y yo tenemos que entender, porque no va a ser la única vez que vamos a atravesar ese tipo de tormentas. Le estoy dando la referencia a lo que está escrito en capítulo 4 de Marcos, el versos 35 en adelante. Se levantó una gran tempestad, verso 37, y echaba las olas en la barca. Esta situación, hermano, de a poco en a poco iba queriendo ahogar la barca. Y dice la Biblia que de oleaje en oleaje les iba tirando agua para que se hundieran, y las olas hacían que el agua se metiera. Y así es el enemigo cuando estamos en el proceso. Nos va tirando de a olas, de a montoncitos, de a montones, problemas, hermano, dificultades, una tras otra. Y a veces no nos hemos recuperado la primera, cuando la segunda ahí viene. Y no nos hemos recuperado la segunda, cuando la tercera viene. Y todo viene a caer encima y viene a poner un peso innecesario sobre nuestra vida. Y dice la palabra que debido a eso ellos se asustaron, porque el enemigo eso era lo que quería. Quería primero que ellos pensaran, que los discípulos pensaran que nadie estaba con ellos. Cristo ahí estaba, dice la Biblia que el Señor estaba durmiendo en la popa, o sea, en la parte de atrás. Pero cuando se viene una tormenta difícil, un problema difícil, lo primero que el enemigo te quiere meter en la cabeza es hacerte pensar que tú no puedes tener el control de esa situación. Entonces ya hablaban ellos y decían: Señor, maestro, mira, date cuenta que nos vamos a morir aquí. Entonces el enemigo ya les había convencido a ellos que esa situación estaba fuera del control de sus manos y que hasta se iban a morir. Y estando Jesús ahí, ¿cuántas veces hemos atravesado problemas difíciles en la vida y creemos hasta aquí llegamos? Porque el enemigo nos hace pensar de esa manera. Y tenemos a Cristo en el corazón, hermano. Y el enemigo nos engaña queriéndonos quitar, hermano, el control de la situación. Pero dice la palabra, hermano, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra usted y contra conmigo? Dele un aplauso fuerte al Señor si usted cree que si Dios está con usted, hermano, aunque la dificultad se venga muy fuerte, usted va a navegar y va a navegar hacia adelante, no hacia atrás. El enemigo te quiere estancado, retrocediendo e ignorando la palabra que Dios te dijo al principio, la promesa
¿Qué te dijo Dios? Vamos a pasar, tú y yo, vamos a pasar. Pero se levantó la tormenta que venía a poner en duda todo lo que Dios te había dicho al principio. Y es lo que pasa en tu vida y en la mía, que cuando estamos navegando en esta vida, se aparecen situaciones que te hacen olvidar y dudar de la palabra que Dios te dijo al principio, que ibas a pasar al otro lado. ¿Está entendiendo? ¿Es claro el mensaje? ¿Sí? Bueno, resulta que cuando pasó por ahí, despertaron al Señor y el Señor, mire, todo esto le enseñé el viernes, hermanos. ¿Se imagina cómo estaba, verdad? Esto ya es mi resumen del mensaje del viernes. Estoy más emocionado todavía hoy que el viernes. y despiertan al Señor. Y el Señor se levanta y el Señor dice que la palabra que Él reprende. ¿Dónde está eso? En el verso 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo gran bonanza. El asunto es que el Señor, para calmar esta tormenta, usó lo que Él usaba cuando iba a echar fuera un demonio. Cuando iba a calmar los demonios, Él decía: cállate y sal de él. Dice la palabra que Él reprendió. Usted reprende al diablo, usted reprende al enemigo, usted reprende al demonio, hermano. Entonces esta tempestad, esta prueba fue algo, hermano, que Satanás manipuló, que el hermano creó para estorbar que esta barca llegara a su destino. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Cuando Dios nos da una promesa y nos dice: yo te quiero que tú te muevas para allá y yo voy a ir contigo, el enemigo se levanta y genera una nube de tormenta que viene a ponerte en duda lo que Dios te dijo. Y cuando el Señor, hermano, se activa a tu favor, lo que hace no es en sí reprender el agua, las nubes y el viento, sino que a quien está detrás de todo ese problema, que es en este caso el enemigo, y le dijo: te reprendo. Lo reprendió y le habló como que si le estuviera hablando a un demonio y le dijo: cállate y enmudece. Eso no era cualquier tormenta. El asunto es que a veces, hermano, queremos solucionar las tormentas de nuestra vida a nuestra misma manera, a nuestra experiencia, con nuestras palabras y con nuestro modo de ser. Todo lo queremos arreglar a nuestro modo, hasta que vemos que perdemos el control de la situación. Entonces le decimos: ay, se me olvidaba que yo estoy con Cristo, se me olvidaba que Dios está conmigo, ¿verdad? Ay, se me olvidaba que yo soy cristiano. Oh, se me olvidaba que voy a la iglesia. Ah, se me olvidó todas las promesas de Dios. Pues sí, pero después que ya maltrataste a la persona, después que ya lastimaste su ser. ¿Me entiendes, hermano? ¿Está conmigo esta mañana? Vea que no extraña a nadie que no está aquí esta mañana. Vea que la palabra está buena. El asunto es, hermano, que muchos me abandonaron hoy. Y no solo hoy, hermano, otros días también me han abandonado. Pero bueno, algunos andan en unas tareas muy buenas, pero otros, hermano, dicen que están siguiendo los pasos de Cristo, que estaba dormido en la popa y todavía están dormidos en sus casas. Dice que están imitando al Señor. Pero mira, hermano, en este viaje, en este navegar, el enemigo lo que quiere es estancarte y detenerte. Y en muchas ocasiones lo ha logrado. Lo ha logrado. ¿Por qué? Porque no hemos tenido, hermano, el control de la situación y se lo hemos a veces quitado de las manos al Señor. Bueno, pero esta es la primera parte, hermano. Ahora vamos con la segunda parte del día de hoy, con esta cuestión de la tormenta. El asunto es que el Señor le dijo: vamos a ir al otro lado. Y el otro lado, no lo dijo el Señor al inicio, era Gadara. Era el lugar de los gadarenos. Y era un lugar que no, hermano, tenían muchas costumbres judías, sino que tenían costumbres de los gentiles. Y ellos no conocían en sí de Jesús, pero Jesús llevaba, hermano, un mensaje a ese lugar. Y tenía que llegar él y sus discípulos a plantar la semilla del evangelio donde nadie esperaba que fuese plantada. El propósito era ir al otro lado y hacer contacto con una ciudad que no le pertenecía al Señor, hermano. Y va el Señor eligiendo a alguien que el que todo el mundo esperaba que fuera el menos indicado.
El asunto es que llegando al otro lado, en el capítulo 5, en el verso 1 de Marcos, aquí vamos a leer, hermano. Si no has leído la Biblia en unos días, hoy vas a leer, te vas a reponer conmigo, a ver. Y levantándose, no, verso 39, no, el capítulo 5, verso 1. Vinieron al otro lado del mar y a la región de los Gadarenos. Gadara quiere decir moverse rápido. Dice, alguien que se mueve con rapidez y agilidad. Dice, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y con cadenas, mas las cadenas las había hecho pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, perdón. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. O sea, andaba gritando entre los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, miren de dónde lo vio, hermano, de lejos, ¿qué hizo este hombre? Corrió. ¿Qué le da a indicar a usted esto? Que había corrido este hombre. Bueno, y se arrodilló ante él y clamando a una gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, te pido, te ruego, por Dios que no me atormentes. Mira, hermano, te pido que no me atormentes. Segundo, y dice el verso 8, porque él le decía, él ya le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió y diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos demonios. Y le preguntaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad, en la ciudad y en los campos. Mire si no eran chismosos estos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido, ¿cómo?, atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera Jesús de sus entornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Miren, hermano, ¿se fijó por qué se levantó la tormenta? ¿Se fijó por qué tanto problema para llegar ahí? Porque había un hombre muy necesitado de ser liberado. Porque había un hombre que hacía mucho tiempo, dice la palabra, andaba gritando entre los sepulcros y entre los montes, y la gente había querido controlarlo,
y cuando lo encadenaban, él rompía las cadenas. Pero cuando llegó Jesús, a lo lejos dice que este hombre comenzó a correr en dirección a Jesús. Y cuando llegó, no fue el hombre quien habló, sino los demonios, y prácticamente el jefe de los demonios. Había uno que habló en nombre de todos. Ahora mire, cuando Dios habla, Dios le habla a usted a través de quién. Y el Espíritu Santo a través de quién. De un ser humano, ¿no? De un ser humano. Cuando el diablo quiere hablarle a usted, ¿a través de quién le habla? De otro ser humano también. ¿Me entiendes? Y tú a veces crees que te está hablando la persona, pero quien te está hablando muchas veces es el enemigo. Bueno, cuando atravesaron la tormenta, Jesús alcanza y los discípulos alcanzan a llegar allá, y la tormenta que ellos habían reprendido allá se fue para otro lado. Estaba en otro lado. Dice la palabra que este hombre endemoniado había sido él atormentado. ¿Qué entiende usted por eso? Alguien que está siendo atormentado, que tiene una tormenta sobre su vida. La tormenta que el Señor había reprendido allá se desvaneció, pero ahora este hombre estaba siendo atormentado. Ahora, lo de la primera parte era la tormenta que viene de afuera de tu vida, la que es provocada por las situaciones difíciles, lo que tenemos a veces que atravesar como ser humano. Pero ahora la tormenta no era externa, era interna. Los vientos que golpeaban contra él, la fuerza que golpeaba contra él, ahora estaba dentro de él, no estaba fuera de él. ¿Sí ven la diferencia? En la primera parte la tormenta golpeaba de afuera hacia adentro. Ahora el atormentado estaba siendo atormentado por dentro de él. Él tenía una tormenta dentro de sí. Y esa tormenta había provocado que él, primero, anduviese desnudo. Segundo, hermano, que él anduviera en un juicio completamente fuera de sí. Y a veces creemos nosotros que es Dios quien nos está hablando, y es el enemigo que te está diciendo: deja de hacer lo que estás haciendo para Dios. Y nosotros creemos que es Dios quien nos está diciendo: haz esto, haz aquello. Y es el enemigo, hermano, que te tiene atormentado por dentro. Y tú lo que haces es tener un punto de referencia y dices: es que yo pienso así desde aquel día. Es que yo comencé a pensar así desde aquel día. Y entonces no puedes abandonar, no te puedes desconectar de algo que pasó en tu vida, que tú crees que dio inicio al caos y a la tormenta que ahora tienes por dentro. Y siempre tu desagüe, tu drenaje de esa tormenta que está cayendo sobre ti es redirigida hacia otro canal. Y siempre alguien tiene la culpa de por qué estoy así. Y siempre alguien que es el culpable, el que inició esta situación sobre mí. Cuando la tormenta realmente viene por un ataque del enemigo dentro de tu mente y de tu ser. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa a un ser humano de lo que nosotros hemos dicho o hemos hecho? Lo que pasa es que le ponemos mucha atención y le damos mucha credibilidad a la voz del enemigo, que viene con razonamientos a nuestro ser.
Y dice, ponte de esta manera, porque te hicieron esto. Ponte de esta manera, dile esto, porque te dijo esto. Entonces nos pone en conflictos. Este hombre, dice la palabra, que su manera de vivir era andar gritando por todos lados. ¿Conoce usted a alguien gritón? Aparte de mí. ¿Conoce a alguien que ande gritando por todo? No hablan, gritan. No piden, gritan. Y la gente, es que yo así hablo. Bájele unas rayitas a su volumen y sea amable de aquí en adelante. A veces, hermano, con esa tonalidad que a veces hablamos, la gente piensa y estamos diciendo otra cosa. Dice la palabra que este hombre tenía su morada entre los sepulcros. ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Dentro de un sepulcro hay muerte. Right? Dice que este hombre de día y de noche vivía entre los muertos. Le pregunto yo a usted, ¿el presente es estar vivo o estar muerto? El presente está vivo. ¿Y el pasado cómo está? ¿Cómo vive mucha gente ahora? Entre lo pasado, entre lo que murió hace años, entre lo que si murió porque tú lo dejaste morir o murió porque algo pasó, pero algo pasó que murió. No te puedes dar el lujo de que tu lugar de descanso sea dormir pensando en el pasado. Que te despiertes y estás entre pasado. Que comas, que trabajes, que le eches ganas en la vida entre lo pasado, entre lo que ya se murió. ¿Lo está entendiendo? Y no necesariamente estás endemoniado, por decirlo de esa manera, pero hiciste tu lugar de descanso entre lo que ya no tiene valor. ¿Me entiendes? Y porque hay algo que pasó que me ata a ese pasado. ¿Y qué hacía este hombre? Gritaba. ¿Y qué hacemos a veces nosotros cuando nos damos cuenta que ese pasado nos dañó? Volvemos a revivir el dolor, volvemos y nos vuelve a poner de mal humor y nos vuelve otra vez, hermano, a ponernos en esa condición irritable. Porque coexistimos entre el pasado, coexistimos entre el daño que pasó, coexistimos contra aquello, hermano, que hace tiempo dejó de ser. Pero hay gente que para excusar su actitud hoy tiene como referencia algo que pasó antes. Es lo que le decía hace un ratito. Entonces dice, es que yo soy así porque en 1985, en el mes de noviembre, en el día 12, como al mediodía, ¿me entiendes? Tenemos ese tipo de ataduras. Tenemos un montón de referencias de cosas muertas en nuestra vida que todo el tiempo nos arrastran a ese pasado. Y este hombre, dice la Biblia que el endemoniado, cuando vio a Jesús, corrió a Jesús. ¿Por qué? Porque dentro de sí andaba una tormenta, hermano, que él no aguantaba, que él no soportaba. ¿Por qué se dirigió a Jesús? Porque él sabía que era el único que podía cambiar su vida a pesar de todos los años y de todo el daño y de todo el estilo de vida que ahora él tenía. Era el único que podía cambiar sus días y su nombre era Jesús de Nazaret. Y ese día se le había acercado y él dijo, ahora es mi oportunidad y yo voy a correr a él. Y aunque esté desnudo y aunque la gente me critique y aunque todos me señalen, yo voy a correr a Cristo hoy.
y no hay demonio que me detenga. Y corrió, hermano, como pudo. Y la gente decía: mira, ahí va el loco. Mira, mira, ahí va la gente. Porque la gente, cuando no entiende lo que pasa con la gente comienza a decirte que tú estás mal en la cabeza. Cuando la gente no entiende que Dios está tratando contigo, ellos dicen: oye, este es emocionalista. Cuando la gente no entiende que estás desesperado, desesperada por un cambio ya, hoy, y que hoy es tu oportunidad, no entienden lo que pasa. Y dice: mira, ahí va otra vez. Mira, allá va. Lo acaban de tener aquí, les acaban de poner esto y ahora ya va de regreso para allá. ¿Cuántas veces este hombre corrió en su desesperación? ¿Cuántas veces este hombre, que lo veían correr de un monte a otro, hermano, corría porque pensaba que a lo mejor allá iban a terminar sus problemas? Y así somos nosotros. Corremos de un lado a otro creyendo que ahora sí voy a descansar de esta situación. Y ahora sí, ahora ya. Y ahora de regreso. Y ya no hayamos qué hacer porque ya lo intentamos todo y no podemos. Y le amarraban sus manos y le amarraban sus pies, pero él la rompía. Porque no importa lo que el ser humano haga para querer detener esas tormentas que tú tienes por dentro, si el Señor no le habla a esa tormenta y le dice: calla y enmudece, no vas a tener esa paz. El Señor le habló a la tormenta y le dijo: calle, enmudece, y se hizo bonanza, se hizo paz, tranquilidad. Pero muchos huyen a eso. ¿Por qué? Porque estamos a gusto con el desorden entre los sepulcros. Estamos a gusto viviendo entre el pasado, porque es mi excusa para volver atrás, hacer lo que quiero y excusarme en eso. Es mi excusa para tener esta actitud. Es mi excusa para irme a gastar todo el dinero que por depresión me voy a comprar a la Macy's. Que el sushi me quita la ansiedad, hermano. Un In-N-Out de los 4x4, ¿verdad? Ese quita el hambre, sí, pero ¿Estás entendiendo el mensaje esta mañana? El Señor quiere que esa persona que está siendo influenciada por el enemigo salga del lugar donde ha estado habitando por mucho tiempo. Y es que, mire, hermano, podemos estar metidos en una iglesia y nuestra mente todavía estar viviendo entre lo pasado. Podemos servir en la alabanza, podemos, hermano, incluso hasta predicar quizás, y estar viviendo entre las cosas muertas de esta vida. Y reclamar. Y llegamos y dice: ahí está Jesús, yo voy a correr. Corro. ¿Pero a qué corro? Este hombre corrió. Sí, algo dentro de su interior dominó su cuerpo. Yo creo que eso es necesidad y lo llevó para allá. Pero cuando llegó allá, el demonio tomó control y se acercó para Jesús para decirle: vete, deja de atormentarme. Yo estoy bien así. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito que nadie me predique. Yo no necesito creer en Dios para ser feliz. Dice la gente: yo no necesito la Biblia. Yo no necesito estar metido en una iglesia para que me laven la cabeza, dice la gente. El endemoniado llegó para decirle: Jesús, deja de atormentarme, déjame tranquilo. Y si somos nosotros, ¿sabes? Estamos tan cerca de Jesús, pero ¿qué le decimos? Señor, yo sé que necesito de ti, pero déjame arreglar este asunto primero. Señor, yo sé que, pero déjame primero. Y ponemos muchas excusas. El endemoniado llegó a pedirle a Jesús que no lo atormentara. Alguien que había estado atormentando a alguien por años, ahora viene y le dice: no me atormente. Ya vio ese demonio, llorón. Él estaba haciendo daño y ahora viene a pedirle al Señor: no me hagas daño.
¿Conoce gente así usted? ¿No? De vez en cuando no se le cruza a alguien ahí, por el espejo, que hace daño, que usa palabras hirientes, cortantes, pero cuando alguien las usa en su contra, dice: no, no me hables así, por favor. Que alguien hace algo indebido, pero cuando lo hacen con uno, ay, no, no, a mí no. El atormentador le estaba diciendo al Señor: no me atormente. Bueno, y resulta que el jefe de los demonios tiene la autoridad para articular la voz del hombre, porque el enemigo, hermano, tiene cierta autoridad para poder hacer uso de las articulaciones del ser humano, para poderse materializar. El demonio no tiene voz de esa manera. Él va a hablar a través de las articulaciones de un ser humano. Entonces necesita estar dentro de un cuerpo para poder comunicarse con un lenguaje. Pero pueden hacer otras cosas, sí, pero para hablar del lenguaje tiene él que estar dentro de otra persona para poder usar las articulaciones o las cuerdas vocales. Entonces este hombre está ahí y el Señor le dice: ¿cómo te llamas? Y le dice: nos llamamos Legión porque somos muchos. Hermano, cuando le dice eso al Señor, dice la palabra inmediatamente que cerca estaba un hato de cerdos. Y este demonio le dijeron: no nos manden lejos de la región, porque aquí no falta quien nos dé chance. Aquí no falta quien quiera vivir entre los sepulcros. Aquí la cultura es esa. Aquí celebramos a los muertos. Aquí le damos rienda suelta a todo eso. No nos eches fuera de la región. Tenían cierto dominio esos demonios sobre esa región. Así como las potestades que se mueven en San Francisco no es la misma que se mueven en otros estados y en otras ciudades. El que se mueve en nuestra ciudad no es el mismo que se mueve allá en Las Vegas, aunque parecido, quizás serán primos hermanos, pero no son exactamente. El de San Francisco con el de aquí se relacionan, pero no son iguales. Hay potestades, hermano, que se han apoderado de regiones enteras, de naciones enteras, de los líderes de muchas regiones. Y desde ahí manipulan las mentes, generan políticas y leyes que permiten el mover libremente de estas potestades sobre ciudades y sobre los estados. Eso está tremendo. Pero mire, dice la palabra que al entrar en... Oh no, esto ya está muy... Así, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, o estaba atormentado, le rogaba que le dejase estar con él. El asunto, me fui muy adelante. Cuando este hombre le dice: somos legión, hermano, aquí tú oyes la voz de alguien que te diga o que tú oigas la voz de un demonio, hermano, te van a dar ganas de ir a la iglesia ese ratito, si no es que has estado bien. Primero, cuando tú ves que una niña, un niño que no tiene tanta fuerza, tiene una fuerza incontrolable, tú vas a decir: y aquí pasa algo raro. Cuando tú comiences a ver que alguien te está diciendo algo que nadie sabe de ti, ahí vas a empezar a... Y hay gente que le da más credibilidad al enemigo que a Dios. Es que el diablo me dijo, imagínese. Es que me dijeron cómo era. Pues Dios te estaba diciendo todo el tiempo. El enemigo lo que hace es imitar las cosas de Dios. Pero imagínese, hermano, qué endemoniado andaba este hombre que tenía una legión, muchos demonios. Si con uno el ser humano anda totalmente trastornado, ahora se imagina la vida que este hombre llevaba. Y es de admirar, hermano, porque dice la Biblia que él se dañaba creyendo que a través de ese daño que él se provocaba, iba aunque sea a olvidar por un momento
la tormenta que tenía por dentro. He ahí volvemos al presente. Por olvidar los problemas de hoy, nos vamos y terminan en una barra muchos, terminan en un casino muchos, y otros terminan con alguien que no es de su familia, por querer olvidar por un rato las tormentas que traen por dentro. ¿Está conmigo esta mañana? Ya le aburrió el demonio. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Ya lo está durmiendo el demonio. Mire pues, entonces dice la palabra que Jesús le permitió. No, es que creí que este era el verso. Cuando el Señor, hermano, echa fuera a Legión de ese lugar, la Legión le dice: déjanos entrar en los cerdos. Y dice que Jesús le permitió, pero cuando llegaron ahí a los cerdos mejor se suicidaron, hermano, porque no aguantaron ese tormento por dentro. ¿Te imaginas cómo la debe estar pasando a alguien, un ser humano, sea hombre o mujer, que no conoce a Cristo dentro de su ser, luchando con tanta tormenta, con tanta voz que le dice quítate la vida, que le dice hazle aquí, que le dice allá, y de la desesperación el hombre gritaba y nadie entendía por qué? O sea, era algo bien difícil. Y este hombre por muchos años había aguantado esa situación. Y es lo que pasa, hermano, que a veces las situaciones que nos ha tocado aguantar, las hemos tocado aguantar por años, porque bajo la influencia del enemigo no hemos terminado a los pies de Cristo. Dice la palabra que cuando este hombre fue liberado de toda esa tormenta, fue dado aviso a los de la región y llegaron a verlo. Y lo primero que hallaron fue a un hombre cerca de Jesús, vestido y en su sano juicio. El demonio o el enemigo lo que provoca dentro de usted es que usted no tenga un sano juicio. Segundo, que ande gritando como loco por todos lados. No se lo estoy dando en orden. Tercero, que usted crea que está vestido, pero todo el mundo se da cuenta de su desnudez. En otras palabras, todo el mundo sabe qué es lo que pasa contigo y tú crees que nadie sabe el problema. Cuando Jesús lo liberó, ahora él estaba ahí. Dice que la palabra que cuando llegaron lo vieron ahí en su sano juicio, vestido y ahora hablando bien. ¿Me entiendes? Ahora, cuando pasó todo eso, el Señor se tenía que ir y el hermano a los pies del Señor no se quería ir de ahí. Quería irse con él, hermano. Y el Señor le dice: no, mira, el plan era para venir a ti, que nadie daba 5 por ti, que nadie veía lo bueno que eras tú, que nadie sabía que ibas a ser útil para mí hoy, que la gente te daba por perdido, por loco, por todo lo que ellos quisieran. Mira, tuvimos que pelear con el enemigo allá en la tormenta para poder llegar aquí y alcanzarte a ti primero. Y la gente, hermano, ¿qué iba a dar? ¿Qué iba a pensar de él? El loco, el aquí, nadie daba nada por él. Pero Jesús atravesó, hermano, una prueba muy grande para poder llegar a él. De igual manera, Jesús atravesó una muerte muy difícil en la cruz para poder alcanzarte a ti, que quizás no estabas endemoniado, pero necesitabas a Cristo en tu vida para que tengas buen juicio. Y ahora ya no juzgues como antes, sino basa tu juicio en la palabra de Dios. Porque tu juicio genera caos, problemas. Pero si tú juzgas a través de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta si lo que estás haciendo está bien o no. Posiblemente tú estás aumentando las tormentas internas de alguien porque no tienes un juicio saludable. Dios quiere darte un buen juicio.
un buen pensamiento, quiere cubrirte y quiere darte paz. Fue lo que el endemoniado encontró. Vestido en su juicio y cerca de Jesús. Es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Es lo que Él quiere darnos. Es lo que Él quiere dar. Si lo que Dios te da te está quedando demasiado grande y tú dices, no, yo no creo que pueda con esto, entonces hay que crecer para que nos quede la medida que Dios nos está dando. Pero si le comenzamos a decir, Señor, acomódame esto porque no doy la medida, no, entonces es tu voluntad, no es la de Él. Si Él te dice, vamos, entonces si no te queda lo que te estoy poniendo, entonces crece. Entonces fortalécete en esta área hasta que hasta que lo llenes. Pero no lo abandones y lo dejes tirado y diga, no, ahorita no puedo, tal vez en unos años me vuelve a quedar, voy a volver a intentarlo. ¿Está entendiendo? Bueno, dice la palabra que cuando este hombre se divulgó lo que él estaba haciendo, la gente, que Jesús le había dicho primero al endemoniado, sal de este hombre, sal de este lugar. Ahora la gente de ese lugar le estaba diciendo a Cristo, salga usted de este lugar. La gente de ese lugar echó fuera a Jesús. Jesús, no te queremos aquí. Jesús había llegado ahí a decirles, si se puede cambiar de estilo de vida, señores. Y este hombre que por años había estado así, ahora véanlo, les doy el ejemplo de lo que ustedes pueden llegar a hacer. No lo queremos, vete tú de aquí, vete tú de aquí. Ahora él lo echaron fue. Pero lo que yo quiero que veas es que este pasaje en la Biblia narra una lucha espiritual muy grande, que no se trata del cuentito de que se ahogaban los discípulos y Jesús calmó la tormenta, sino que esa guerra espiritual comenzó desde ahí, porque Él reprendió como quien reprende a un demonio, a un enemigo. Desde ahí Jesús venía reprendiendo y decía, yo voy a llegar donde el Señor, los discípulos decían, yo tengo que llegar donde el Señor me dijo. Él va conmigo, yo voy a llegar allá. Tenemos un propósito con el cual estamos cruzando. Van a haber situaciones en tu vida que están llenas de inestabilidad, y Dios quiere devolverte la estabilidad ahí en medio de la tormenta. Nuestras emociones se vuelven bien inestables en medio de una situación difícil. No, son los que más nos traicionan. Era quien más tenía alterado al endemoniado. Sus emociones, gritaba, lloraba, y todo. Entre los sepulcros, entre el pasado, lloraba, se sentía cómodo. Hasta que el Señor le dio sano juicio. Y es un sano juicio, un juicio basado en lo que la palabra del Señor enseña y no en lo que yo siento. ¿Entiendes? Vamos a tener que luchar contra lo que sentimos por obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Ahí ya depende de lo que Dios le esté hablando a cada uno en esta mañana. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos. Voy a invitar que se ponga sobre sus pies en esta mañana. Todos necesitamos correr a Jesús. Nos despedimos de las redes sociales.